Vamos a comenzar con definiendo las matrices. Existen varias definiciones de matriz, vamos a trabajar con una de ellas, que tiene que ver con definir la matriz de orden m por n a un cuadro ordenado de escalares, de m filas y n columnas. O sea, una matriz va a ser un cuadro ordenado de escalares, ¿sí? Por ejemplo, en forma simbólica y en general podemos representar una matriz de esta manera, con una letra mayúscula y entre paréntesis mostramos el cuadro ese ordenado. La interpretación de las filas y las columnas tiene que ver con la lectura horizontal, eso nos va a estar dando la lectura en filas, y la lectura en vertical nos estaría dando las columnas. ¿Sí? Las filas las vamos a identificar con la letra minúscula I y las columnas las vamos a identificar con la letra minúscula J. Entonces, de esa manera podemos estar hablando de manera general de una matriz A con coeficientes A y J o con elementos A y J, donde la I, que serían las filas, varían desde el número 1, el número 2 hasta el número m, porque dijimos que el cuadro tenía m filas, y la J varía desde 1, 2 hasta n, porque dijimos que el cuadro tenía n columnas. Mostramos un ejemplo. Si nosotros vemos esta matriz y queremos establecer el orden, fíjense, se define orden al número de filas por el número de columnas. Entonces, esta matriz va a tener dos filas, ¿sí? Dos filas, y va a tener 1, 2, 3, 4 columnas. O sea que el orden de la matriz va a ser 2 por 4. ¿Sí? Los órdenes de las matrices se suelen escribir de esta manera. Al principio escribimos el número de filas, ¿sí? Número de filas, y al lado escribimos el número de columnas. ¿Sí? Entonces esta matriz es una matriz de orden 2 por 4, 2 filas y 4 columnas. Si a mí me piden el elemento B13, ¿sí? Suponiendo que esta matriz B está formada por elementos de la forma B y J, ¿sí? Donde el I, ahí ya lo vamos a escribir. El I, la fila, es 1 y 2, ¿no? Porque tiene dos filas. Y la columna es 1, 2, 3 y 4. Bien, si pido el elemento B13, estoy pidiendo el elemento que está en la fila 1 y en la columna 3. En la fila 1, columna 3, estaríamos hablando del número 3. ¿Sí? Este sería el dato o la respuesta. Y si pido el elemento B22, estoy pidiendo el elemento que está en la segunda fila, que está en la segunda fila y segunda columna. Segunda fila, segunda columna, el elemento que estoy pidiendo es el 1. Vamos a definir ahora el concepto de igualdad entre matrices. Vamos a suponer que tenemos una matriz A y una matriz B con elementos genéricos A y J y B y J. ¿Sí? Vamos a decir que A es igual a matriz B, si solo si está sucediendo lo siguiente, que el A y J es igual al B y J, o sea, cada elemento de la matriz A es igual a cada elemento de la matriz B. ¿Para qué? Para todo I que va desde 1, 2 hasta M, recuerdan que I representaba la cantidad de filas, y para toda J que va desde 1, 2 hasta N. Lo importante de esta definición es ver que las matrices A y las matrices B, el número de filas y el número de columnas varían en un caso hasta N y en otro caso hasta N. ¿Eso qué indicaría? Que ambas matrices tienen el mismo orden, la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas. Es importante tener en claro eso. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, bueno, no se va a poder verificar la definición de igualdad. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz A y esta matriz B y necesito saber quiénes son los escalares X y quiénes son los escalares Y, o quién es el escalar X y el escalar Y, de manera tal de que estas matrices son iguales. Por la definición lo que tendría que estar pasando, por ejemplo, es que el A11 sea igual al B11. O sea, el A11, el elemento que está en primera fila, primera columna de la
matriz A sea igual al elemento que está en primera fila y primera columna de la matriz B. Bueno, en este caso sucede, ¿no? 1, en este caso sería igual a 1. Debería pasar entonces que este elemento, el X más el Y, que está en primera fila, segunda columna, sea igual a ¿quién? Al 0. Que el Y, que está en segunda fila, primera columna, sea igual a ¿cuánto? A 1. Y que el menos 2 sea igual a ¿quién? A X menos Y. Debería pasar todo esto para que estas matrices sean iguales. Bien, entonces, esto forma una serie de ecuaciones. Esto es una verdad. Acá sacamos que Y vale 1, ¿no es cierto? Si Y vale 1, X ¿cuánto vale? X vale menos 1, ¿no? Y lo que verificamos es que si X vale menos 1 y Y vale 1, la cuenta da menos 2. O sea que estos valores que encontré satisfacen la tercera ecuación. Entonces el X que hace que las matrices sean iguales es un X igual a menos 1 y un Y igual a 1. Ahora con la suma. Vamos a definir o vamos a partir de dos matrices A y B con elementos A y J y B y J. Lo importante de esto es que para definir suma, tanto la matriz A como la matriz B tienen el mismo orden. O sea, es el mismo criterio que usamos para la igualdad, ¿sí? Para definir matrices iguales hablamos de matrices del mismo orden. En la suma sucede lo mismo. Entonces lo que yo quiero hacer es la suma de A y B. Hacer la suma de A y B implicaría sumar la matriz con elemento genérico A y J con la otra matriz con el elemento genérico B y J. El resultado va a ser una nueva matriz donde los elementos que va a tener esa matriz va a ser la suma del A y J y el B y J. Eso va a suceder para todo I, que va desde 1 hasta M, y para todo J, que va desde 1 hasta N. Un ejemplo. Si yo quiero sumar estas dos matrices, ¿se podrá sumar? En principio, las dos matrices tienen el mismo orden. Tenemos dos filas y tenemos tres columnas. O sea que el orden de A es 2 por 3 y el orden de B también es 2 por 3. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dice la definición? Que para sumar lo que tengo que hacer es crear una nueva matriz, que cada elemento de la matriz se genera a partir de la suma de los A y J y B y J, ¿no? Entre sí. Entonces, si yo sumo el elemento A11, que sería el que está acá, y este elemento, que sería el B11, si sumo el A11 con el B11, voy a obtener el elemento que va en la primera fila y primera columna de ¿quién? De la suma. O sea que acá iría, ¿qué cosa? 2 más 1. ¿Sí? 2 más 1. Si quiero saber el elemento que va acá, del resultado, tendré que sumar posición a posición. O sea que será 1 más 0. Y el elemento que va acá va a ser 3 más 1. De la misma manera sigo, acá me queda 0 más menos 1, acá me queda menos 1 más 2, y por último 2 más 1. ¿Sí? Entonces concluyo que la suma va a ser la matriz 3, 1, 4, menos 1, 1, 3. Bien, importante de esta operación, partimos de la suma de dos matrices de orden 2 por 3. ¿Qué pasó con el resultado? El resultado también me quedó una matriz de orden 2 por 3. Quiere decir que al sumar matrices, ¿sí?, la matriz resultante tiene el mismo orden de las matrices que intervinieron en la operación. Voy a hablar ahora sobre las propiedades que cumple la operación que vimos hace un momento, que es la suma. Vamos a proponer tres matrices A, B y C del mismo orden M por N, y la primera propiedad o ley que vamos a enunciar es la ley de composición interna. Entonces lo que dice es lo siguiente, que si yo tomo dos matrices para sumar de orden M por N, la suma, la matriz resultante, ¿sí?, A más B, también tiene orden M por N. O sea, no cambiamos el orden de la matriz resultado cuando sumamos. Decir que una matriz A más B tiene orden M por N o que una matriz tiene orden M por N, lo podemos decir de esta manera, simbolizándolo debajo de la matriz, o también podemos decirlo a partir de decir que la matriz pertenece, ¿sí?, a un conjunto de matrices de M por N.
¿Esto qué significa? Este conjunto de los reales estaría hablando de los escalares que están adentro de la matriz, ¿sí? Los escalares que están adentro de la matriz. Y este m por n sería el número de filas y el número de columnas. Un ejemplo, si yo les digo, hay una matriz A que pertenece al conjunto R 2 por 3, estoy pensando que la matriz A está en una gran bolsa donde están todas las matrices que nosotros podemos pensar, ¿de qué? De 2 filas y 3 columnas que tienen dentro de sí números reales. Si digo A pertenece a R de 2 por 3, la interpretación sería esta que les di. Bien, entonces, eso sucede, la ley de composición interna. Si sumamos dos matrices 2 por 3, el resultado es una matriz de 2 por 3. Conmutatividad, no me voy a explayar ahí, lo que decimos que sumar A más B o B más A da exactamente lo mismo. La existencia de un elemento neutro para esta operación, para la operación suma, lo que decimos es que para toda matriz A perteneciente al conjunto R de M por N, se verifica que esa matriz A sumado un elemento da lo mismo que ese elemento más la matriz A, y todo eso da siempre la matriz A. ¿De qué elemento vamos a estar hablando? ¿Sí? Vamos a estar hablando de algo que se llama matriz nula. ¿Qué sería la matriz nula? Sería una matriz que está también acá, en este conjunto de M por N, donde adentro, ¿sí?, los escalares que aparecen en todas las posiciones es el 0. Con lo cual, sumar la matriz A más la matriz nula da lo mismo que sumar la matriz nula más la matriz A y da la matriz A. O sea que esto se conoce como matriz nula. ¿Ok? Así como vector nulo, tenemos matriz nula. La otra propiedad, la 4, la existencia de inverso aditivo. Lo que decimos es que cualquier matriz que esté en un conjunto de R de M por N, va a existir algo que se llama menos A. O sea, si esta es A, va a existir algo que se llama menos A. El menos A se entiende como el opuesto de A o el inverso aditivo de A, que sería exactamente lo mismo. Tal que, ¿qué estaría cumpliendo ese opuesto de A? Que si yo tomo esa matriz A y le sumo su opuesto en un sentido o en el otro, ¿qué me está dando? Me está dando la matriz nula. ¿Sí? Esta es la matriz nula. Bien. Y por último, la propiedad asociativa. Si tenemos que resolver esta operación con este orden de prioridad, primero B más C y el resultado sumárselo a A, podemos hacer primero A más B, asociar primero A más B y el resultado sumárselo a C. Ambas matrices, ambos resultados van a ser iguales. Definamos la operación producto de un escalar por matriz, Para eso vamos a tomar una matriz de coeficientes A y J de orden M por N. Siendo alfa un escalar cualquiera, definimos la operación alfa por A, o sea, el escalar por la matriz, a la operación alfa por la matriz formada por los elementos A y J. Bueno, el resultado, ¿qué va a ser? Va a ser una nueva matriz donde cada elemento A y J está multiplicado por el alfa, ¿no? Recuerden que esto sucede para todo I que va desde 1 hasta M y para todo J que va desde 1 hasta N. Ponemos un ejemplo. Si alfa es 3 y A es esta matriz, que esta matriz es una matriz de 2 por 2, las matrices donde el número de filas coincide con el número de columnas se llaman matrices cuadradas, ¿sí? Y donde eso no pasa, son matrices rectangulares. Entonces, si yo quiero hacer la operación alfa por A, tengo que hacer la operación 3 por la matriz. ¿Y el resultado cómo se va a obtener? Multiplicando el 3 por cada elemento, ¿sí?, de la matriz A. 3 por 2 aquí y 3 por 1 aquí. O sea que alfa por A me va a dar 3, menos 3, 6 y 3. ¿Sí? Multiplico cada elemento de la matriz por el escalar. Una cuestión también interesante. La matriz A, ¿qué orden tiene? 2 por 2. Y cuando hice el producto por el escalar, ¿sí?, esta nueva matriz conserva el orden, sigue teniendo 2 filas por 2 columnas. Quiere decir que la operación escalar por matriz mantiene el orden de la matriz, no me afecta, no me cambia el orden de la matriz. Ahora sobre las propiedades que cumple la operación que acabamos de ver, la operación producto de un escalar por una matriz, ¿sí? Producto de un escalar, ¿sí?, de un escalar por una matriz. Entonces vamos a proponer dos matrices que pertenecen al mismo conjunto, al
al conjunto de Rm por n, y los escalares alfa y beta, que son escalares que pertenecen al conjunto de los reales. Entonces, vamos a plantear las propiedades. La primera es la ley de composición externa. Algo de eso dijimos. Si yo tomo una matriz A, que tiene orden n por n, y la multiplico por un escalar alfa, esa nueva matriz también va a tener el orden m por n. O sea, la operación producto de un escalar por una matriz no cambia el orden de la matriz, no lo cambia. La segunda propiedad habla de una distribución con respecto a la suma de escalares. Si yo tengo la operación alfa más beta, alfa y beta son escalares, y todo eso multiplicado por A, yo podría distribuir la matriz A, ¿sí?, en la suma de estos escalares y quedaría alfa por A más alfa por B. Las operaciones son equivalentes. La tercera habla de una distribución, pero ahora con respecto a la suma de matrices. Tengo una suma de matrices multiplicado por un escalar alfa. Bueno, puedo distribuir el alfa también en los miembros de la suma que está planteado en ese paréntesis. Una asociatividad mixta. Si tengo alfa y entre paréntesis beta por A, significa que esta operación se debería resolver primero y el resultado multiplicarlo por alfa. Tener esto es lo mismo que multiplicar directamente los escalares, obtener un único escalar y ese escalar multiplicarlo por A. O también el alfa, multiplicarlo por A y el resultado, ¿sí?, esa matriz resultado, multiplicarla por B. Las tres expresiones son iguales. Y por último, existe un elemento llamado identidad, ¿sí?, o la identidad en esta operación, que la cumple el número 1. ¿Por qué? Porque para cualquier matriz que está en ese conjunto que definimos m por n, lo que sucede es que el 1, el escalar 1 por la matriz A, da exactamente la matriz A. Simplemente para hacer una aclaración. Estas propiedades que vimos, estas 5 propiedades del producto de un escalar por una matriz, juntamente con las otras 5 propiedades que vimos de la suma de matrices, son las mismas propiedades que enunciamos cuando vimos la operación suma de vectores y producto de un escalar por un vector. O sea, en principio, si pensamos cómo sumábamos vectores y cómo sumamos matrices, el concepto es el mismo, porque los vectores se sumaban componente a componente, componentes homólogas. Y en las matrices también sumamos elementos que están ubicados en la misma posición. Y lo mismo sucede con esta operación producto. Cuando vimos la parte de producto de un escalar por un vector, vimos que el escalar multiplicaba cada componente del vector. ¿Y acá qué está haciendo en esta operación? En esta operación el escalar multiplica cada elemento, ¿sí?, que está dentro de la matriz. Entonces, por eso las propiedades que cumple tanto la suma como el producto de un escalar por una matriz son las mismas para los vectores que para las matrices. Vamos a trabajar con el producto de matrices, ¿sí?, que es una operación que se las trae. Fíjense lo siguiente, si yo tengo una matriz de orden m por n y una matriz de orden b por t, voy a poder realizar el producto y el producto me va a dar una matriz C de orden n por t. ¿Qué quiere decir? Que el producto entre matrices no está definido para cualquier tipo de matrices, está definido para matrices donde el número de columnas de la primera matriz coincide, esto es n, coincide ¿con quién? Con el número de filas de la segunda matriz, o sea, el número de columnas de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz, ¿sí? Si eso está sucediendo, existe la matriz C producto. ¿Y qué me da como resultado? Me da tantas filas como filas tiene la primera matriz, ¿sí?, y tantas columnas como columnas tiene la segunda matriz. Por ejemplo, si yo planteo este producto, el producto entre A por B, primero vamos a ver si es posible, porque dijimos que no siempre es posible. ¿Qué orden tiene A? A tiene, ¿cuántas filas? Tiene 3 filas, ¿sí? Tiene 3 filas y tiene 2 columnas. Tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Y B qué tiene? Tiene 2 filas, B, 2 filas, y tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, evidentemente el producto se va a poder realizar, porque el número de columnas de la A es igual al número de filas de la B. O sea, acá hay una igualdad. Entonces, la matriz producto va a existir. ¿Y qué orden va a tener la matriz producto? Y bueno, va a tener como orden, como número de filas, va a tener el número de filas de A, o sea 3,
y como columnas va a tener el número de columnas de B, que va a ser 4. O sea, va a ser una matriz de 3 filas por 4 columnas. ¿Cómo vamos a obtener los elementos de C o cómo vamos a obtener la matriz C? Bueno, existe una disposición práctica que se hace como para poder resolver el producto. Después ustedes cuando se pongan canchero con la operación ya esto no lo van a hacer, pero en principio está bueno que lo planteen así para tener un cierto orden. Si nosotros queremos resolver la matriz, el producto de A por B, escribimos acá la primera matriz y acá la segunda matriz. Mi primera matriz sería la matriz formada por el 1, menos 2, 2, 1, 0, menos 1. Y la matriz B es la matriz formada por el 1, 3, menos 1, 0, 0, 1, 0 y 4. ¿Bien? Entonces, acá tengo la matriz A, esta es la matriz A, esta es la matriz B, y lo que me va a quedar en este espacio, me va a quedar representada la matriz C, ¿sí? La matriz resultado. ¿Cómo voy a obtener la matriz C? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo quiero saber, la matriz C, recuerden que va a tener 3 filas, ¿sí? O sea que va a tener una fila, 2 filas, 3 filas, ¿sí? Y va a tener 4 columnas. O sea que va a tener una columna acá, otra acá, otra acá y una acá, ¿sí? Si yo quiero saber qué elemento tengo que escribir acá, lo que tengo que hacer es un producto. Si pienso a esta fila como un vector, ¿sí?, de 2 componentes y a esta columna como un vector de 2 componentes, debería estar haciendo el producto escalar entre esos vectores, ¿sí? ¿Se acuerdan del producto escalar? Que era la suma de los productos de las componentes homónimas de los vectores. O sea, ¿qué cuenta tendría que hacer si hago el producto escalar entre esto y esto? Tendría que hacer 1 por 1, ¿no? 1 por 1, más menos 2 por 0. O sea que el numerito que iría acá sería 1. Bien, de la misma manera, si quiero saber el elemento que va acá, en este lugar, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que hacer el producto escalar entre este vector y ¿qué cosa? Este vector. O sea que tendré que hacer 2 por menos 1, 2 por menos 1 y 1 por 0. O sea que me daría tanto como menos 2. ¿Sí? Ven, acá está la cuestión, la necesidad de que se cumpla esta regla, de que el número de columnas sea igual al número de filas. Porque eso que estaría asegurando, que cuando nosotros hacemos los productos escalares me queden entre vectores que tengan la misma cantidad de componentes. O si no, esto no se estaría cumpliendo. Acá tendría, por ejemplo, un vector de 2 componentes y acá uno de 3, con lo cual no podría ser ese producto escalar que le estoy contando. Bueno, hacemos otro. Por ejemplo, si quiero saber dónde, acá, ¿qué numerito va a ir acá? Bueno, lo que tengo que hacer entonces es producto escalar entre esto, ¿sí?, y esto que está acá. O sea que sería 1 por 0, ¿no?, más menos 2 por 4. O sea que el número sería el menos 8. ¿Bien? Bueno, vamos a completar la matriz. El numerito que iría acá sería 3, menos 2 sería 1. El numerito que iría acá sería 2, 0 sería 2. El número que va acá sería 0 y 0 sería 0. Aquí sería 6 más 1, 7. El número que va acá sería 0 menos 1. El numerito que iría acá sería menos 1. El número que va acá abajo sería 0. El número que va acá sería menos 4. Menos 4. Y el numerito que iría acá sería 4. ¿Sí? Entonces, decimos que nuestra matriz resultado va a ser el 1, 1, menos 1, menos 8, 2, 7, menos 2, 4, 0, menos 1, 0, menos 4. ¿Sí? Si se fijan, es el orden que dijimos que teníamos que tener. 3 por 4, 3 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3 y 4 columnas.
Plantear las propiedades que cumple la operación producto entre matrices. Una de las propiedades más fuertes es que en general, el producto de matrices no es conmutativo. Vamos a poner algunos ejemplos. Más allá de quiénes sean las matrices, vamos a imaginar que yo tengo las matrices para multiplicar la matriz A de orden 3 por 2 por la matriz B de orden 2 por 4. En principio, por lo que yo les expliqué, como esta igualdad resulta número de columnas igual a número de filas, podríamos decir que esta operación se puede realizar, ¿sí? Esta operación es realizable. En cambio, si yo conmuto el orden, ¿qué estaría pasando? Estaría pasando, en este caso, que la operación no existiría. ¿Por qué? Porque no está coincidiendo lo que coincidió acá, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo donde podemos mostrar que el producto entre matrices no sería conmutativo. Pero no es el único ejemplo. Yo puedo tener dos matrices, por ejemplo, dos matrices cuadradas, donde no tenga el problema este de la regla de la número de columnas igual al número de filas. No lo tenga porque, fíjense, si yo planteo el producto de A por B y acá planteo el producto de B por A tiene orden 2 por 2 y B tiene orden 2 por 2. Con lo cual, acá la igualdad se cumple y acá, obviamente, podemos ver que la igualdad también se cumple. ¿Sí? O sea, en este caso no tendríamos el problema de arriba. Pero sin embargo, si hacemos las cuentas, fíjense, hagamos el producto de A por B en ese sentido. Primero A que multiplica a B. El numerito que iría acá sería 4 por 2, 8. El numerito que iría acá sería 6 por 4, 24. 24 menos 1, 23. El numerito que iría acá sería 4. El numerito acá que iría acá sería 12. Este sería la matriz producto A por B. Si hacemos ahora B por A, cambiamos el orden, hacemos esta, B por A, lo que nos queda acá es 4 por 2, 8, 6 por 2, 12, me quedaría 20. ¿Sí? Después tendríamos menos 2 acá, acá tendríamos 2 y acá tendríamos 0. Esto que está acá sería lo que nosotros llamamos B por A. Entonces, si bien no tenemos problema con el tema de la inversión por la regla esta del número de filas y número de columnas, el problema surge que los resultados de ambas operaciones son matrices que son totalmente diferentes. ¿Lo ven? Esta matriz es 8, 23, 4, 12 y esta es 20, menos 2, 2, 0. Con lo cual, estos resultados son distintos. Entonces acá mostramos otra forma, otra alternativa que muestra que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Por qué ponemos en general y no decimos siempre el producto no es conmutativo? Justamente no decimos siempre porque en algunos casos sucede que al hacer la operación producto en un sentido y en el otro da lo mismo. Algunas matrices tienen esa propiedad, ¿sí? Cuando el producto entre matrices es conmutativo, yo lo que digo es, si A por B es igual a B por A, entonces lo que digo de esas matrices, de A y B, que son conmutables. Conmutables. ¿Sí? Si a mí me hablan de que A y B son conmutables, tengo que entender que estas cuentas dan lo mismo. Si no me dan esta información, no tengo por qué asumir que A por B va a ser igual a B por A. La propiedad que resulta interesante es la propiedad que dice que si el producto de dos matrices da la matriz nula, ¿no? El producto de dos matrices da la matriz nula, no necesariamente sucede que las matrices son nulas, ¿sí? Alguna de las dos o ambas. O sea, si eso sucede, seguro el producto va a dar la matriz nula. Si alguna de las dos es la matriz nula o ambas son la matriz nula, el producto va a dar la nula. Pero existen otros casos donde ninguna de las dos matrices es la matriz nula y sin embargo cuando multiplico me da la matriz nula. Eso es algo muy raro que sucede. Obviamente con las matrices no sucede con los números reales, ¿no? Los números reales, si el producto daba 0, era porque sucedía esto. El ejemplo que les puse yo, A y B, fíjense, ninguna de las dos matrices es la matriz nula. Porque ¿qué característica tenía la nula? Era que tenía todos los elementos con 0. Si nosotros hacemos el producto de A por B,
tenemos esta fila por esta columna, esto daría 0, esto por esto daría 0, esto por esto da 0 y esto por esto da 0. ¿Ven que el A por B me dio la matriz nula? En este caso sería la matriz nula ¿de qué orden? De 2 por 2. Y ninguna de las dos matrices es la matriz nula. Vamos a trabajar ahora con el concepto de rango, ¿sí? Que lo vamos a simbolizar con la letra griega ρ. Vamos a definir rango como el número máximo de líneas. Cuando yo hablo de líneas, me refiero tanto a filas como a columnas. Número máximo de líneas linealmente independiente que posee una matriz, ¿sí? El concepto de linealmente independiente y linealmente dependiente lo habíamos visto para el conjunto de vectores, ¿sí? En la parte de álgebra vectorial. ¿Y esto por qué aplica acá? Porque una matriz se puede ver, ¿sí? Se puede ver como un conjunto de vectores que pueden ser vectores fila, por ejemplo, este sería un vector, el vector de la primera fila y este sería el vector de la segunda fila, o un conjunto de vectores columnas. Sería primer vector columna, segundo vector columna y tercer vector columna. Entonces, mirándolo como vectores, podríamos pensar si esos conjuntos, tanto mirado por fila o por columna, son linealmente independientes, así como están. Y si no lo son, tratar de ir sacando vectores del conjunto de manera tal de generar un conjunto linealmente independiente. Entonces, esa cantidad de vectores que queda a partir de sacar vectores del conjunto, esa cantidad define el rango. Entonces, fíjense, esta matriz tiene orden 2 por 3, ¿sí? Si yo quiero hablar del rango de esta matriz, vamos a pensarlo, vamos a mirar ese rango desde la mirada de vectores columna y desde la mirada de vectores fila. Por ejemplo, si yo lo planteo desde los vectores columna, ¿sí? ¿Qué vectores tendría? El conjunto de vectores sería el 1, 0, el 2, 1 y el 0, 1. ¿Sí? Esos serían los vectores, visto en forma de columna. Si yo miro este conjunto así como está, este conjunto es un conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque hay un vector que es combinación lineal de los demás. Cuando pasaba eso, el conjunto era LD. O sea que este conjunto así como está es LD. Ahora bien, si yo le saco un vector, cualquiera de los tres, por ejemplo le saco este vector, ¿sí? Ahí me queda un conjunto formado por dos vectores. Y estos dos vectores, este conjunto formado por estos dos vectores, es LI, porque son dos vectores que están en el plano y tienen direcciones diferentes. O sea que sacando esto, nosotros logramos que el conjunto sea LI. Bien, entonces, está bien, ustedes me dirán, y bueno, podés sacar otro más y generar un solo vector y ese vector también forma un conjunto LI. Pero ¿qué está diciendo la definición? El número máximo de vectores linealmente independiente. Con lo cual, si acá conseguí ya un conjunto linealmente independiente, debería parar ahí. Entonces, de acuerdo a la lectura por columnas, el rango de esa matriz sería 2. Si ahora yo miro la matriz por el lado de las filas, ¿sí? Entonces ahí tendría dos vectores, el 1, 2, 0 por un lado y el 0, 1, 1 por el otro. ¿Bien? Bueno, este conjunto, así como está, son dos vectores, ¿sí? Que están en el espacio, pero son dos vectores que no son paralelos. O sea, son dos vectores que me están formando un determinado plano. Entonces, esos dos vectores forman un conjunto LI. ¿Sí? Forman un conjunto LI. Así como está, forman un conjunto LI. Con lo cual, no tengo que sacar nada. Entonces digo que el rango fila es igual a 2. ¿Es una coincidencia que el rango visto por columnas o por filas me haya dado lo mismo? No, chicos, siempre sucede eso. La lectura del rango por columnas o por filas siempre va a dar lo mismo. ¿Sí? Siempre va a dar lo mismo. O sea que lo que podría decir yo entonces, que el rango de esa matriz A que planteé va a ser un rango igual a 2. ¿Ok? Igual a 2. Bien. Fíjense que es una matriz particular, es una matriz rectangular. Tenemos números de filas y números de columnas. Siempre el rango de las matrices rectangulares, a lo sumo, como máximo,
va a poder ser el número más chico entre fila y columna, ¿sí? O sea, si el número más chico entre fila y columna es 2, a lo sumo esta matriz va a poder tener rango 2. Nunca va a poder tener rango 3. ¿Por qué? Por pensar en rango 3, tendríamos la posibilidad de tener 3 vectores en ambas vistas, como columna o como fila, y eso sería imposible, porque la matriz es rectangular. Entonces recuerden, cuando estos números no coinciden, el rango máximo posible es el número menor entre filas y columnas. Bueno, vamos a esta matriz. Esta matriz es cuadrada, ¿no? Esta matriz es cuadrada, es una matriz cuadrada de 3 por 3. 3 por 3. Si nosotros acá miramos el rango, fíjense que acá es sencillo. ¿Por qué? Porque si lo miramos por columna y por fila, tenemos vectores de 3 por 3, vectores de 3 componentes. Por fila sería el vector nulo, el vector 1, 1 y el vector 2, 2, 2. Y por columna sería el mismo vector, ¿sí? El mismo vector repetido 3 veces. Entonces, ¿qué rango va a tener esto? Si lo miramos desde el lado de las columnas, es un mismo vector, es un conjunto formado por 3 vectores que son iguales. Entonces, el número máximo de vectores LI tiene que ver con eliminar 2 vectores y dejar uno solo, que sería este. Este vector formaría un conjunto LI, con lo cual el rango de esta matriz visto por columna sería igual a 1. Es el mismo vector que se repite, saco 2 y me queda 1. Si veo el rango por fila, tengo estos 3 vectores, ¿sí? Para generar un conjunto LI debería sacar el nulo, ¿sí? Y me quedarían estos dos, pero estos dos generarían un conjunto LD, porque son paralelos. Entonces debería sacar uno más, ¿sí? Entonces me quedaría uno solo, ¿sí? Podría ser este o podría ser este. Entonces el rango fila va a ser 1 también. Bueno, esto coincide con lo que les dije yo antes. O sea que entonces el rango de la matriz A va a ser igual a 1. Bueno, y acá tenemos otra matriz cuadrada de 3 por 3, ¿sí? De 3 por 3, donde, fíjense, si lo miramos por fila o por columna, estaríamos hablando de 3 vectores que son 3 vectores particulares. Este sería el vector I, este es el vector J y este es el vector K, ¿sí? Tanto visto por fila o visto por columnas. Esos 3 vectores, ¿sí? Que son los versores canónicos, forman un conjunto LI, así como están, o sea, no tengo que sacar nada. Entonces, el rango por columna va a ser igual a 3, el rango por fila va a ser igual a 3. Entonces vamos a decir en este caso que el rango de una matriz, esta matriz A, va a ser igual a 3. En estos casos, por ejemplo, en esta matriz vamos a decir que el rango de la matriz es el rango máximo. ¿Por qué? Porque es de 3 por 3, entonces tiene el máximo rango posible, 3. En este caso, no vamos a poder decir que el rango de la matriz es el máximo. ¿Por qué? Porque me dio 1. ¿Y hasta cuánto podría tener como rango esta matriz si es de 3 por 3? Hasta 3. Y en este caso voy a decir que la matriz tiene rango máximo. ¿Por qué? Porque el rango máximo posible es 2, con el número más chico, y tiene rango 2. ¿Ok? Existe una alternativa para encontrar el rango, ¿sí? Que no pase por esa visualización de la máxima cantidad de vectores LI, tanto mirado por fila como por columna. Existe otra alternativa que es a través de la aplicación de Gauss-Jordan. ¿En qué consiste? Es algo sencillo. Lo que hago es tomar la matriz, mi matriz, vamos a suponer que este es un ejemplo, esta matriz, la 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, menos 3, 0. ¿Sí? Entonces, lo que se puede demostrar es que la cantidad de pivotes que yo puedo ir seleccionando en esta matriz va a coincidir con el rango que tenga esa matriz. Quiere decir que si yo puedo seleccionar a lo sumo en esta matriz, voy a poder seleccionar ¿cuántos pivotes? 3 pivotes, porque tiene orden 3 por 3. Si puedo seleccionar 3 pivotes, el rango de esta matriz va a ser 3. Bueno, vamos a empezar. Vamos acá, ¿sí? El pivote, ya elegimos 1, o sea que va a tener rango 1, por lo menos. 0 y 0. Acá sería 1, 1, menos 6, menos 5. Acá tendríamos 2, menos 3, menos 1. Acá tendríamos menos 3, menos 2, menos 5. Y acá tendríamos 0, menos 1.
¿Sí? Bien. Próxima situación. Bueno, ahí ya estamos viendo algo particular, ¿no? Pero vamos a hacer de cuenta que no lo vimos. Lo que vemos es que hay dos líneas iguales, ¿no? Hay dos vectores que ya son iguales. Si quiero elegir un próximo pivote y multiplico todo esto, lo multiplico todo por -1, lo que voy a lograr es que esto sea positivo y esto sea positivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí selecciono este próximo pivote y me queda 1, 0, 0, me queda 1, 0, 0 y acá me queda 5. Entonces vamos acá, transformar. Esto es 2, menos 5 es menos 3 y esto es menos 5 más 5 es 0. ¿Está bien? Entonces acá veo, ¿cuántos pivotes elegí? 1, 2 pivotes. No existe posibilidad de elegir un tercero porque el tercero debería ser este número, ¿no? Y este número no puede ser pivote. Con lo cual, como obtuve dos pivotes, voy a decir que el rango de esta matriz A es igual a ¿cuánto? A 2.